Why are you gay? Me pasáis un clip en el que me decís que España se va de la OTAN. Dice, nos vamos de la OTAN. Es una cortina de humo, ¿sabes? Nos manipula a todos. Pedro Sánchez, yo creo que está en su performance, yo creo que como a nivel interno tiene poco que ofrecer a los españoles, dentro de ese relato épico, ¿no? Para que Ramón Espinar se masturbe por las mañanas. Yo creo que quiere llevar la tortilla con sus huevos por la parte de soy el que se enfrenta a Donald Trump, soy, ¿sabes?, la resistencia contra el fascismo imperialista yanqui y todas estas cosas. Sánchez ha liderado la ofensiva contra Trump. Eres el superhéroe de la paz. Todo superhéroe. El superhéroe de la paz le llamaban, tío, sin que les diese vergüenza, ¿sabes? En público, ¿sabes? La señora esta. ¡Vergüenza! El superhéroe de la paz. Tiene que tener a un villano al que derrotar. Y el presidente del gobierno parece que ya ha elegido al suyo. Your favorite president, Donald J. Trump, that's me. El papel de superhéroe sin capa de Sánchez no convence a la oposición. Para ser rebelde tienes que poder permitírtelo. Que ve una campaña política entre tanto ruido. Que utiliza cualquier crisis diplomática o internacional en beneficio propio no conlleve que España entre en un problema de seguridad. El cerrojazo a Estados Unidos a debate. Spain, a NATO member that we are pledged to defend, denying us the use of their airspace and bragging about it. Y la ministra opta por un perfil bajo para suavizar las tensiones por el cierre del espacio aéreo. No supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico. ¿Es Pedro Sánchez el superhéroe prodigador y Trump su villano favorito? Podemos. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, a enemigo que huye, puente de plata. Desde Podemos llevamos muchísimo tiempo reivindicando la salida de la OTAN porque es una organización militar imperialista. ¿Tú que realmente están hablando de salir de la OTAN esta gente? Dirigida de facto por Donald Trump. Acaba creo que de meter un gol Andorra, ¿eh? Ah, no. Ha sido el Málaga. Oye, si Estados Unidos se sale de la OTAN, pues si Estados Unidos se sale de la OTAN, ¿Podemos estar de acuerdo con que España esté en la OTAN porque ya no es imperialista? Si Estados Unidos no está en la OTAN, evidentemente se reconfigura totalmente la situación y entonces la OTAN sería otra cosa, pero es que no sería sería una cosa absolutamente diferente. Pero Podemos estaría a favor de estar en esa cosa diferente. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, Nacho. Yo creo que lo que tiene que hacer España es apostar porque en Europa haya una verdadera autonomía política, geoestratégica y también defensiva. Yo creo que lo que tiene que hacer la OTAN es ser independiente, lo que tiene que hacer Europa es ser absolutamente independiente de Estados Unidos y no doblegarse y no ser un vasallo de una potencia mundial como Estados Unidos dirigida por un delincuente como Donald Trump, que va provocando conflictos ilegales por todo el mundo. ¿Y tú crees que Europa tiene capacidad militar como para defenderse sola o necesitamos la ayuda de Estados Unidos? Hombre, Francia tiene cabezas nucleares, ya lo ha dicho... Ya, pero Francia, España no. Ya lo ha dicho Macron. España no. Sí, pero Macron ha dicho que está dispuesto a compartir su arsenal nuclear con el resto de países de la Unión Europea para articular una verdadera estrategia defensiva autónoma de la Unión Europea. ¿No crees que se dispararía el gasto militar en España y en el resto de Europa si no está Estados Unidos al frente? Bueno, ese es un debate interesante. Es evidente que si la Unión Europea quiere tener una verdadera capacidad defensiva propia, pues quizás eso implicaría incrementar y acrecentar el gasto militar, pero claro, en ese escenario estaríamos hablando de que no estaríamos sometidos a Estados Unidos. ¿Y de dónde recortamos? ¿De las pensiones, de la sanidad? ¿De dónde recortamos? Es que me estás hablando de una hipótesis que todavía no se ha dado, Nacho, porque Donald Trump hoy dice una cosa, por la mañana dice una cosa, al mediodía otra, por la tarde la contraria. Si es que es muy fácil. Salgamos ya de la OTAN, que España... A ver, ahí tiene razón, ¿eh? O sea... Donald Trump dice muchas cosas muy bestias todo el rato, non-stop, y algunas van en serio, otras no, y no sabes por dónde te puede venir. Avance esa salida de la OTAN, estoy seguro que otros países europeos nos seguirían, como está pasando ahora mismo con Italia y con Meloni, y bueno, pues así, antes de que Trump se vaya, nosotros salimos de la OTAN y ahí le dejamos aislado internacionalmente. Y antes también. Pero entonces no se entiende que desde Podemos siempre se critique, Echenique fue uno de ellos, el gasto que se hace en defensa, en la partida presupuestaria. Claro. Entonces no puedes decir, oye, yo no quiero que Estados Unidos me venga a defender, pero tampoco quiero invertir. Bueno, pues si no quieres depender de una superpotencia, entonces pero no se critica el gasto, se critica que Estados Unidos te imponga el gasto. Mayor gasto en defensa. Pero ellos siempre no se critica el gasto, se critica que Estados Unidos te lo imponga. En el gasto de defensa.
Y luego, y termino, Teresa, y luego una última cosa. En el año 2018, ya en varias ocasiones, en el primer mandato de Donald Trump ya llegó a decir también esto, que se iba a salir de la OTAN, que tal. Años más tarde, pues sigue en la OTAN. Por lo tanto, estas amenazas, yo creo que son amenazas que lo hace en un momento determinado, pero que luego no ejecuta. Pero en este caso tiene más sentido. En este caso tiene más sentido porque todos los países internacionales, y ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Meloni, que es todo lo contrario ideológicamente, saben ya cuál es el lado correcto de la historia, y el lado correcto de la historia es ponerse detrás del liderazgo de Pedro Sánchez, del liderazgo pionero y de los valores de la vieja Europa. El liderazgo, todo el mundo sabe que el lado correcto de la historia es que Pedro Sánchez lidere el frente, ¿sabes?, de resistencia antitrampista del mundo. Es increíble lo de este pavo, tío. Es que desde que se fue a Santa Olaya, él quiere como ser la nueva mascota del progresismo del programa este. Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas sin dientes y babosas, solo $3, $3, lleve su mamada. Ven ya cuál es el lado correcto de la historia, y el lado correcto de la historia es ponerse detrás del liderazgo de Pedro Sánchez, del liderazgo... Es que cada vez que lo escucho, el lado correcto de la historia es ponerse detrás del liderazgo de Pedro Sánchez, chicos. Pionero y de los valores de la vieja Europa. Y de los valores de la vieja Europa. Es que hasta los... Se descojona hasta Pablo, ¿sabes? Hasta el Podemita se descojona, tío, del pavo. No tan fuerte, amigo. El correcto de la historia es ponerse detrás del liderazgo de Pedro Sánchez, del liderazgo pionero. Se descojona el pavo este, me representa la risa del tío este, tengo que decir. Los valores de la vieja Europa y de los valores de la vieja Europa. Es que hasta los propios países de la OTAN se han puesto detrás del liderazgo de Pedro Sánchez y del liderazgo de España. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Tiempo, Teresa, no, hay que aprender Paco, que si está hablando Paco, no te vengas tampoco tan arriba, Paco. Ya sabes que yo te aprecio un montón, pero te has venido un poco arriba, ¿eh? No, o sea, en esa misma entrevista... Perdona, Pablo. Yo estoy de acuerdo que Pedro Sánchez, es cierto... Voy a darle un basado al Pablo este, pobrecillo. Está marcando una posición, pero yo creo que ejercer de verdad liderazgo implicaría ir un poco más allá. Hasta Meloni. Hasta Meloni ha ido detrás. Bueno, de verdad. Escucha un segundo. Pedro Sánchez, lo único que ha dicho, que es verdad que está bien y yo lo comparto, que este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es ilegal, que nos está metiendo en un conflicto que es ilegal y que está absolutamente en contra. Yo eso lo comparto. Pero, hombre, yo, para calificar a alguien como líder mundial y referente ético y faro de la humanidad, le pediría más. Y le pediría, por ejemplo, lo que le estoy diciendo, le pediría pues salir de la OTAN, o al menos un referéndum para salir de la OTAN. Le pediría sacar inmediatamente a los soldados norteamericanos de las bases de Rota y Morón, y le pediría también que revierta el rearme, porque es que en el último año España se ha gastado 10.500 millones de euros, 10.500 millones de euros en defensa, porque se le ha ordenado Donald Trump. El 2% del PIB. Donald Trump quería el 5%. Donald Trump quería 85.000 millones de gasto y España está en 31.000 millones de gasto. Pero Paco, convendrás Pero eso conmigo. Es bueno, entonces. O sea, si nos queremos salir de la OTAN o se va a salir Donald Trump de la OTAN, eso es una buena noticia, eso es un buen porcentaje de gasto en defensa. Que el 2% ya es una auténtica barbaridad. Entonces, está bien decirlo, en un contexto de guerra. Pero a ver, Pablo, un poquito de coherencia. Pablo, un poquito de coherencia. Sí. Tú has dicho, si se va Donald Trump de la OTAN, maravilloso, vamos a hacer algo que no se llame OTAN, que se llame, yo qué sé, Europeos Unidos. ¿Se va a disparar el gasto en defensa? Hombre, claro. Sí. ¿Va a ser más del 2%? Por supuesto, que si no, no nos podemos defender. ¿Y ahora te quejas del 2%? ¿O te quejas del 2%? Uy, pero escucha, Nacho, es que tú no sabes la cantidad de recursos que hay para sacar dinero. Mira, por ejemplo... Sí, a los españoles le podemos meter más los impuestos. Esto es absoluto cine, tío. Esto es absoluto puto cine, tío. 50% de IVA, por ejemplo, a los españoles no. O el 100%. ¿A quién? A las grandes fortunas, tío. Al IBEX 35, ¿a quién? A Juan Roch. No. A los españoles no. A los rentistas. Mira que te lo voy a dar masticadito. A ver. Recuperar el impuesto extraordinario a las grandes energéticas. Eso no es... A las grandes energéticas. Las grandes energéticas van a pagar el 5% del gasto en defensa, bro. A los españoles. Eso es a Iberdrola, eso es a Endesa, que a día de hoy tienen beneficios 1.000 millonarios cada año. Vale. Se puede también sacar muchísimo dinero poniendo un impuesto extraordinario a la banca. Que la banca no son los españolitos de a pie, ¿eh? La banca son entidades bancarias que están teniendo... Pero, o sea, tú lo que quieres es más impuestos para todo el mundo. A ver. No, Nacho, para la banca y para las eléctricas. Eso es, o sea, será, Nacho, Pablo... eso es mentira. Nacho, un segundo, Nacho. No. Más impuestos para todo el mundo es mentir. Estás manipulando lo que yo he dicho.
Yo he dicho más impuestos Tax de para la rich. banca y más impuestos para ¿Lo puedo las bancas desarrollar? y más impuestos ¿Lo puedo para los ricos. desarrollar? ¿Tú sabes Sí, cómo vas? desarrollado, Nacho, porque Escucha. haces declaraciones de brocha gorda, no, de brocha inmensa. Venga, de brocha venga. inmensa, ¿vale? Inmensa. Te lo voy a hacer. Que las eléctricas no son Se lo va a todas. explicar Nacho, que yo creo que no lo ha entendido. Te lo voy a dar masticado. Si tú le subes el impuesto a la banca te va a cobrar más por tener una cuenta bancaria. Si tú le subes el impuesto a las eléctricas, las eléctricas te lo van a repercutir en la factura. Con lo cual, al final. Topas el precio, ¿vale? Es que esto todos escribiendo cosas en papeles lo arreglan todo, tío. Arreglar el mundo escribiendo cosas en papeles, Made in Podemos. Ha funcionado muy bien en todos los países que tienen como referencia. Funciona de puta madre, ¿eh? Pablo, que te lo estoy dando masticado. Que te lo estoy dando masticado. Es imposible. Que te lo estoy dando masticado. ¿Los bancos van a renunciar a sus beneficios? No. ¿Las eléctricas van a renunciar a sus beneficios? No. Nos lo van a cobrar a los ciudadanos. Que sí, que no. Ah, que no. Venga, pues nada. Al revés, van a perder dinero. Venga, pues ya está. Bueno, en definitiva, lo que está proponiendo. Un segundo. Hay una cosa que se llama intervenir el mercado y que funciona. Y de hecho ya se ha hecho. En la pandemia, con Podemos en el gobierno, Cuba no, Podemos en el gobierno, el gobierno de España, en la cuarta economía de la zona euro, pusimos un tope al gas. Muy bien. Y ese tope al gas ha sido, a día de hoy es ejemplo para toda la Unión Europea. Entonces, si queréis hacer el ridículo y política de brocha gorda, diciendo Cuba, Venezuela y no sé qué chorradas más, fenomenal. Pero mira, en España, que es la cuarta economía de la zona euro, ya se han topado los precios, ya ha demostrado que eso funciona. A ver, que te va a responder. en cualquier caso. Cris, vamos a volver a tus Bien, minutos. yo lo que digo es que la ruptura de la OTAN sería la peor noticia que podríamos Vamos a tener en avanzar. Europa. Dice Pablo, va a hacer falta pasta y se la quitamos a las eléctricas, se la quitamos. Claro, mínimo. A ver, las eléctricas, a los grandes tenedores. Que voy a introducir otro tema, que no te la estaba poniendo votando. Que no te la estaba poniendo votando para que rematases, para que le diese con la cabeza. Escucha, Sánchez reinventa el récord de asesores contratados por el gobierno. Va a acabar subiendo. Hasta Meloni se pone detrás de Sánchez, chicos. El faro del mundo. Esa ha sido la mejor parte del clip este. La del el motivado ese ahí. Bueno, es que, claro, Sánchez se va a convertir en el líder que va a guiar al pueblo libre, ¿sabes? Maravilloso, maravilloso. Buah. Son buenos tiempos para ver los toros desde la barrera, también os lo digo. Why are you gay?